Más de un siglo después del hundimiento del Titanic, una carta olvidada apareció en un archivo polvoriento, revelando un secreto que nadie esperaba. Sus palabras, escritas durante las últimas horas del barco más famoso de la historia, cuestionan todo lo que creíamos saber sobre aquella noche de abril de 1912. La historia oficial cuenta que el Titanic chocó contra un iceberg y desapareció en la oscuridad del Atlántico. Pero esta carta, húmeda y con la tinta corrida por el agua, fue escrita por un pasajero de primera clase horas antes del impacto. En el año 2017, un archivista encontró un sobre escondido entre documentos antiguos. Al abrirlo, apareció una fecha inquietante: 14 de abril de 1912. El autor describía algo extraño que presenció en la cubierta y que lo hizo escribir con urgencia. La primera línea de la carta susurra en el papel: esto no es un accidente. Si esta carta dice la verdad, la tragedia del Titanic podría tener otra explicación, y el mundo estaba a punto de descubrirla. Antes del desastre, este hombre era solo otro pasajero elegante rumbo a América. El 10 de abril de 1912, el Titanic zarpó desde Southampton entre aplausos y vítores. Era el barco más grande jamás construido, un gigante de acero, símbolo del poder industrial y del orgullo humano. Dentro, los salones brillaban con lámparas doradas y música suave. Durante días, nuestro pasajero escribió cartas mientras observaba el océano desde su camarote, sintiendo la majestuosidad del barco, pero también un extraño presentimiento. La noche del 13 de abril trajo un silencio inusual sobre el Atlántico. En cubierta, presenció una conversación urgente entre oficiales. Uno de ellos desplegó un mapa marcado con advertencias de hielo que parecían olvidadas por el resto del mundo. Mientras los operadores de radio transmitían mensajes a barcos cercanos, nuestro pasajero escuchó fragmentos que le helaron la sangre. Alguien sabía que el Titanic navegaba hacia el peligro, y no todos hacían lo posible para evitarlo. Esa misma noche comenzó a escribir la carta. Nos han avisado del hielo varias veces, pero seguimos avanzando. La verdad es que durante días barcos cercanos enviaron avisos de hielo flotando en la ruta del Titanic. Algunas de estas advertencias se archivaron sin urgencia entre otros mensajes, como si nadie quisiera reconocer el peligro real. El Titanic mantuvo su velocidad. El orgullo tecnológico pesaba más que la cautela. Desde la cubierta, el pasajero observaba cómo el barco avanzaba demasiado rápido para las condiciones del océano. La noche del 14 de abril llegó con un mar inquietantemente tranquilo. Esa calma del agua hacía que los icebergs fueran casi invisibles en la oscuridad. El pasajero volvió a escuchar una discusión de los oficiales. Es el récord de velocidad. Seguimos avanzando igual, susurró alguien. En ese momento comenzó a sospechar que el peligro no solo era conocido, sino aceptado. La noche del 14 de abril de 1912 era fría, silenciosa y sin luna. En lo alto del mástil, el vigía escudriñaba el horizonte con los ojos tensos. De pronto, una silueta pálida apareció frente al barco, la forma de un iceberg que cortaba la oscuridad. El vigía lanzó el grito que quedaría grabado en la historia: ¡Hielo! En el puente de mando, los oficiales reaccionaron. El timón giró con fuerza, pero el gigante de acero respondió con una lentitud mortal. El casco del Titanic rozó el hielo con un sonido largo y profundo como un desgarro. Muchos pasajeros apenas sintieron el impacto. Algunos pensaron que era una vibración normal del motor, pero nuestro pasajero lo sintió bajo sus pies. Un temblor que no era normal. Desde la cubierta observó cómo pequeños trozos de hielo se deslizaban sobre la barandilla. Un detalle que otros ignoraron en la confusión inicial. Horas después, mientras el pánico comenzaba a extenderse, añadió otra línea a su carta. Con el corazón acelerado, escribió: el barco está herido. Bajo las cubiertas, el agua comenzó a entrar en silencio.
inundando los compartimentos estancos. Los ingenieros comprendieron rápidamente la terrible verdad. 5 compartimentos estaban dañados, uno más de los que el barco podía soportar para seguir a flote. Poco a poco, la proa del Titanic comenzó a hundirse en el Atlántico mientras llegaba la orden inevitable: preparar los botes salvavidas. Al principio muchos pasajeros creían que era solo una medida de precaución, que otro barco vendría a rescatarlos pronto. Pero a medida que la inclinación del barco se hacía más evidente, el miedo empezó a crecer. Nuestro pasajero observaba todo con creciente inquietud. Notó algo que en medio del caos nadie más parecía cuestionar. Los primeros botes se alejaban con muchos asientos vacíos, como si la prisa o la incredulidad superaran la lógica. En ese momento escribió la línea más perturbadora de su carta: tal vez el Titanic nunca debió ir tan rápido. El barco seguía inclinándose, cada minuto más cerca de su final, mientras el Atlántico reclamaba cada cubierta. El tiempo se estaba acabando. Pasan las horas y la inclinación del Titanic se vuelve cada vez más pronunciada. El viento helado del Atlántico corta la piel, mientras el caos crece en la cubierta. Los botes salvavidas, pequeños puntos de luz en la inmensidad, se alejan lentamente del gigante herido. Los pasajeros que quedan a bordo caminan cuesta arriba sobre las cubiertas inclinadas, tratando de mantenerse en pie mientras el barco se hunde por la proa. En un rincón, alejado del pánico, nuestro pasajero continúa escribiendo su última carta, como si quisiera dejar un testimonio final. Por un momento, todo parece detenerse. Un silencio expectante se apodera del barco, pero entonces el casco cruje bajo la inmensa presión del océano. Un sonido metálico y aterrador. Con manos temblorosas guarda la carta en un sobre y la sella. Observa el Atlántico oscuro por última vez. La popa del Titanic se eleva majestuosamente hacia el cielo estrellado y minutos después, el barco más grande del mundo desaparece en la oscuridad. De alguna manera, en medio de la tragedia, ese sobre con la carta logró sobrevivir. Durante más de un siglo la carta permaneció olvidada entre documentos antiguos en un archivo marítimo. En 2017, un cajón sellado volvió a abrirse. Entre papeles amarillentos y frágiles apareció un sobre con la fecha del 14 de abril de 1912. El archivista lo abrió con cuidado, revelando las líneas que describían los minutos finales del Titanic. La última parte del mensaje sugería algo inquietante. El peligro era conocido antes del impacto, y la velocidad del Titanic no fue un descuido, sino una decisión consciente. Si la carta es auténtica, la tragedia podría tener una explicación mucho más compleja. El mensaje termina con una reflexión escrita minutos antes del hundimiento, una frase que resuena con un eco sombrío. Quizá este desastre no fue solo mala suerte. Los historiadores examinaron la carta con cuidado, comparando cada palabra con los registros oficiales de aquella noche. Las frases del pasajero anónimo coincidían sorprendentemente con informes reales sobre los avisos de iceberg recibidos y las decisiones tomadas en el puente de mando. Reducir la velocidad habría significado perder prestigio en el viaje inaugural, un golpe al orgullo de la compañía. El Titanic siguió avanzando a casi toda su velocidad en aguas que se sabía que eran peligrosas. La carta no cambia el desastre, por supuesto, pero revela cómo y por qué pudo ocurrir. No fue solo un accidente, sino una cadena de decisiones humanas. Bajo el Atlántico, el Titanic descansa en silencio, y más de un siglo después, su historia sigue revelando secretos que el océano guardó durante demasiado tiempo. La última línea de la carta permanece como advertencia. A veces la historia no cambia por un accidente, sino por una decisión. El Titanic se convirtió en una lección eterna sobre orgullo, tecnología y responsabilidad humana. Y a veces, una simple carta escrita en la oscuridad puede revelar la verdad que el océano guardó durante más de un siglo. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó este video,
No olvides darle like y suscribirte para no perderte ninguna historia emotiva como esta. Tu apoyo hace que podamos seguir creando contenido cada semana. Nos vemos en el próximo video.